Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Yo soy Cristian Duarte, más conocido como Future. Antes era entrenador jefe de UCAM Esports y también he sido comentarista de League of Legends profesional. Ahora sigo vinculado al mundillo. Tengo por aquí a Rafita, que él se presentará mejor. Sí, hola, yo soy Rafita, soy jugador profesional de League of Legends, juego ahora mismo en UCAM y tengo 21 años y soy de aquí, de Murcia. Básicamente, en esta charla nosotros venimos a hablar un poco sobre el entorno competitivo y también un poco de nuestra experiencia laboral en este sector de los esports. Y digamos que en cuanto al entorno competitivo, bueno, pues hay que marcar una gran diferencia entre lo que es el entorno profesional y el entorno amateur. Rafita se hablará mucho mejor del amateur porque él viene de ahí, pero bueno, básicamente como en cualquier trabajo o haciendo un poco el paralelismo con el mundo real, digamos que el entorno competitivo profesional es cuando tú ya estás viviendo de esto, cuando estás ganándote la vida, y el entorno amateur yo lo compararía un poco con cuando te hacen un contrato de prueba en el trabajo. Son gente que, bueno, pues quizá todavía no está al nivel profesional, lo que está haciendo es formándose, buscando también, bueno, pues aprender no solo los valores, sino también mejorar como jugador, comentarista o lo que esté involucrado. Los sueldos son más pequeños, lógicamente, no debería de dar para vivir. Y aquí en España, la verdad que es un entorno que yo creo que ha crecido bastante en los últimos años, Rafita, el entorno amateur. No sé qué nos puedes contar tú de tu experiencia por allí. Sí, yo que he estado ahí, sí que es verdad que lo que has dicho, que es como la preparación para antes de entrar al mundo profesional. Es como una adaptación donde aprendes lo que es competir, aprendes lo que son las sensaciones, lo que se siente, y antes de dar el paso. Pero sí, básicamente hace unos años cuando yo competí ahí, no es ni mucho menos lo que es ahora. Ahora es mucho más fácil meterse ahí, incluso tiene como más visibilidad, hay más torneos, hay eventos y todo eso te ayuda bastante a dar el salto a nivel profesional. Mm. Ahora en España tenemos el circuito Tormenta, que es el entorno amateur donde, de hecho, el propio UCAM Esports tiene ahí su equipo academia participando, donde, como decimos, es un periodo de formación. No es un sector profesional en el que creo que prácticamente nadie busque vivir, porque suele ser todo gente bastante joven. La edad media del amateur, pues yo creo que estará en los 18, incluso un poquito más bajo, tanto jugadores como entrenadores, como gente relacionada con el mundillo. Y lo que se busca es dar el salto a ese primer nivel, que en el caso de League of Legends, que es de donde venimos Rafita y yo, pues es la Superliga, que es la primera liga aquí en España. Y bueno, ahí UCAM también tiene su equipo, donde, bueno, pues las diferencias, yo una de las primeras que haría es que ahí no son todo españoles, porque sí que hay unas reglas de residencia donde hay que tener 3 nacionales, pero sí que se permite el tener jugadores de otros países, que creo que en el amateur lo han cambiado, ya no se puede. Es única y exclusivamente formado para desarrollar jugadores españoles. Y básicamente eso. Luego sí que hay ligas por encima, hay liga europea, pero digamos que en cuanto al ecosistema de esports españoles, pues el entorno amateur y el profesional se dividiría en eso, entre el circuito Tormenta, que es de donde viene Rafita hace un par de años, y Superliga, que es donde está él jugando ahora. ¿Qué notaste tú en cuanto a quizá clubes, experiencias que te llevas, de cuáles dirías tú que son como las principales diferencias entre tu experiencia en el entorno amateur y el primer salto cuando pasaste aquí a formar parte de un campo profesional? Sí, a ver, una de las principales diferencias, sobre todo lo que has dicho tú, el idioma, hablar con gente en español ya es como más el ambiente más es de colegueo, a ver, obviamente compites, pero te lo pasas bien, es como más relajado. Pero sí que es verdad que cuando pasas al nivel profesional es como un poco más serio, a ver, que te lo sigues pasando bien, porque al fin y al cabo lo que te gusta, pero es como más serio, hay más disciplina, más tienes un horario, el otro es un poco más caótico, entre comillas. Es como otro nivel. En plan, se nota bastante la diferencia. ¿También notaste diferencia a nivel de exigencia por parte del club en el que estabas cuando estabas en la madera, cuando estabas a nivel profesional? O sea, aparte de mejora en cuanto a salario, condiciones y demás, ¿también se te exigían más cosas? Sí, la verdad que sí, porque en el otro nivel, pues prácticamente no se te exigía nada, prácticamente. Y aquí, como dices tú, como ya tienes tu salario y tus cosas, sí que pues te exigen un poco más, que es un poco más. Uh -huh. Ahora yo os voy a comentar un poco sobre mi experiencia como comentarista. Es un mundo que quizás se puede relacionar un poquito más con el mundo del sector tradicional, ¿no? Porque sí que hemos tenido siempre periodistas, hemos tenido comentaristas de deporte tradicional, es algo que quizá tenemos un poco más empapado en nuestra cultura.
Y sí que es más fácil de ligar, bueno, pues con toda la formación que puede conseguir una persona cuando pasa por bachiller o va a estudiar una carrera. Yo estuve como comentarista profesional durante 3 años en la Liga de Videojuegos Profesional. Uno de ellos lo hice desde mi casa. Estaba trabajando desde remoto con un contrato por horas aquí en Oviedo, que es donde resido. Y después estuve 2 años con un contrato a jornada completa en las oficinas de MediaPro en Barcelona. Y básicamente quería hablaros un poco sobre cuál es el perfil de un comentarista en el mundo de los esports y también un poco lo que se necesita. Yo he de decir que no tengo ningún tipo de formación periodística, no he pasado por la universidad para estudiar periodismo, empecé ingeniería informática, también nutrición, pero nunca he estudiado nada relacionado con periodismo, pero sí que he sido una persona, bueno, pues que siempre ha tenido buenas dotes para hablar, he participado en algún programa de radio cuando era pequeño y demás, pero digamos que nunca había ido más allá de la curiosidad. Siempre había leído mucho, el lenguaje, cómo usarlo era algo que siempre me fascinaba, pero digamos que nunca le había podido dar uso. Entonces, mi caso sobre cómo llegué a comentarista profesional es un poquito diferente a como puede ser el resto. Ahora sí que hay varios comentaristas, o están empezando a surgir esos comentaristas que tienen formación de periodismo detrás, pero digamos que de la primera y la segunda jornada es un poco más gente con pasión y gente autodidacta, que creo que es algo que funciona muy bien en los esports. Yo empecé a hacer un canal de YouTube donde subía contenido, subía mis propios vídeos hablando, bueno, pues sobre las cosas que me gustaban del League of Legends, algunas cosas que veía de los equipos, lo que yo mejoraría y a contar un poco historias de jugadores que quizá no eran tan conocidos y demás. Hubo gente de la LVP que se pasó por mi canal, llegó a alguno de mis vídeos y decidieron darme como un pequeño periodo de prueba, pues haciendo previas y postpartidos, ¿no? En el League of Legends, como el típico enviado de campo, en el fútbol, pues algo bastante parecido. De aquella en un trabajo simplemente remunerado con exposición, yo no cobraba ni nada, seguía lógicamente teniendo mi vida en Oviedo, seguía jugando balonmano, tenía mis estudios y bueno, poco a poco a la gente le fue gustando, me fueron pidiendo más, al final yo creo que el feedback del público en esta profesión es muy muy importante y gracias a ello pues decidieron de darme la oportunidad de empezar a comentar algún partido suelto. Eso fue en mediados de 2016, si no me equivoco. Fue bastante bien, estuve en las oficinas de Barcelona también haciendo una pequeña prueba y luego fue en 2017 cuando me ofrecieron, después de verano, creo que estamos en julio, el irme a Barcelona a vivir y a desarrollar ahí mi carrera en los esports. Acepté y estuve comentando durante 2 años allí. Entonces diría que en cuanto al perfil o si algo se necesita para llegar a ser comentarista de esports, yo creo que a día de hoy no hay una escuela o no hay estudios relacionados con los esports, los habrá en un futuro, pero bueno, creo que todos sabemos que es un sitio al que se llega un poquito más por vocación propia. Nadie llega a jugador formándose en una academia de jugadores de esports porque todavía no existen, nadie llega a ser comentarista de esports formándose en periodismo sobre esports y creo que tienes que hacer simplemente algo que te diferencia del resto, ¿no? Creo que es importante marcar la diferencia, es un mundillo muy ligado a las redes sociales y creo que es muy importante cómo te percibe la gente y también cómo de notorio eres en el buen sentido, ¿no? Si mucha gente sabe quién eres, mucha gente está pendiente de lo que haces, yo creo que es más fácil que la gente que tiene el poder para contratarte pues se entere de quién eres y decidan darte una oportunidad. En mi caso fue hacer ese tipo de vídeos, en el caso de otras personas pues ahora mismo estáis por maníacos, yo creo que es una cantera de tertulianos y de comentaristas muy muy buena, pero yo diría que es básicamente eso, ¿no? Entrar en el mundillo, tener claro lo que quieres hacer y empezar a moverte un poco básicamente para que la gente te conozca. En cuanto al perfil de un comentarista, diría que tiene que ser una persona muy apasionada por el videojuego. Tiene que ser, bueno, para trabajar en algo relacionado con el League of Legends es un videojuego en el que la temporada no tiene prácticamente descansos. Los jugadores creo que pueden llegar a descansar del todo quizá 2 semanas, 3 semanas al año seguidas. Te tiene que gustar mucho porque el ritmo es frenético. Es cierto que, bueno, no es un trabajo como ir a picar piedra a la mina. El cansancio físico no va a ser comparable y prácticamente con ninguno porque es un trabajo que realizas sentado. Pero el cansancio mental es algo muy, muy grande, ya no solo para comentaristas, también para jugadores, cualquier persona relacionada con esto, ¿no? Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, estás todo el rato delante de una pantalla, todo el rato viendo el mismo mapa, mismos personajes, misma rutina todo el tiempo y es importante el tener la cabeza focalizada en eso y no quemarse. Así que lo primero es ser una persona apasionada con el juego. Luego diría que para un comentarista quizá el perfil es de una persona que lógicamente sepa hablar bien en público, que es algo que creo que se puede enseñar hasta cierto modo. Hay gente que le cuesta mucho hablar en público y con un poquito de formación o con un poquito de ayuda pues se les puede hacer mejorar.
pero también creo que es algo que requiere un poquito de talento, ¿no? Hay gente que desde que son niños pequeños se manejan bien, hablan bien, son gente que no les cuesta mediar, son gente que no les cuesta expresar su opinión y lógicamente esa gente tiene un margen de mejora mucho más grande, ¿no? No es lo mismo trucarle el motor a un 600 que trucarle el motor a un Ferrari, que es un poco la referencia al talento. Y en cuanto a cosas que encajen en el perfil de un comentarista, lógicamente yo creo que el expresarse bien delante de la cámara, el tener una buena imagen también es importante, aunque no es lo esencial. Y diría que poco más. Con eso mismo, ahora mismo, en el punto en el que estamos en los esports, yo creo que podría llegar, porque es cierto que somos profesionales quizá de segunda generación. Había una generación de profesionales en los esports que viene detrás nuestra, ¿no? Que es la gente que ahora tiene 32, 33 años, pero es un camino en el que no hay nada escrito, no hay en quién fijarse, es un sector que todavía se está profesionalizando mucho y ahora mismo digamos que, pues como comentaba antes, no hay unos estudios que te lleven a una profesión, con lo cual no importa tanto los títulos que tengas, importa un poco más las ganas que tengas de hacer y si puedes aportar algo nuevo. Yo en proyectos relacionados con los esports he visto un montón de licenciados, la gente con muchísimos años de experiencia laboral en cualquier otro sector que viene aquí y al ser todo tan diferente no puede aplicar las cosas que han estudiado, no les sirve de nada y si no quiere aprender y no quiere entender un poco cómo funciona todo esto, pues al final se acaban estampando. No sé, Rafita, si tú nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria como jugador, por dónde has pasado un poquito y qué cosas crees que se necesitan o cómo marca un jugador la diferencia para conseguir llegar a vivir de esto como tú. Yo voy a comentar un poco mi historia para que la gente que se pregunte de cómo puedes llegar a pasar de estar jugando en tu casa a llegar a ser profesional. Y básicamente yo empecé jugando por mi cuenta. En el LoL hay una cosa que es como un ranking personal, que es solo Q, y ahí es donde empiezas a jugar, a subir posiciones y llega un punto que la gente, pues sobre todo españoles, juegan contigo, les gustas, te agregan para seguir jugando contigo y si ven que tienes potencial, pues te ofrecen ya entrar en equipos, que eso fue lo que me pasó. Me topé con un equipo que estaba empezando en el amateur hace año y medio o así y empecé eso, a entrenar con ellos. Al principio era muy relajado, entrenábamos 3 veces a la semana solo, íbamos de vez en cuando a algún evento y no nos iba tan bien en ese entonces. Y después de ese equipo, fueron mis comienzos, decidí que quería centrarme más en subir yo a nivel personal, en plan a nivel individual, quería subir más posiciones para buscar equipos mejores. Y ahí fue cuando me topé con una academia de la liga donde compito ahora mismo, la Superliga, que es la academia de SEO que me presentó el roster, se pusieron en contacto conmigo, me presentaron el roster y en este mundillo pues nos conocemos todos entre todos y cuando vi los jugadores sabía que tenían lo mejor de cada posición y que era lo que yo buscaba. Y desde ahí pues empezamos a ir a jugar eventos y torneos por toda España, Madrid, Barcelona, Málaga, Granada y los ganamos todos, estábamos invictos y aprendí muchísimo y ahí fue cuando ya decidí que ya tocaba dar el paso, que ya eso se me quedaba como un poco más pequeño. Y es cuando vi la oportunidad de que UCAM buscaba jugadores, quería hacer pruebas para jugadores, pues eso, de amateur, extranjeros, de todo. Y estaba interesado, las hice, fueron bastante bien. Y aquí estoy ahora, ya llevo un año con ellos y muy contento. Ahora voy a hablar yo un poco de mi experiencia como entrenador, pasando de comentarista, entrenador asistente, entrenador jefe. Bueno, yo en diciembre de 2018 dejo de formar parte de la LVP. Como ya comenté antes, he estado viviendo en Barcelona como comentarista, trabajando a tiempo completo y me vuelvo aquí a mi casa a Oviedo. Ya tenía, desde el momento en que lo dejé, digamos que la próxima semana ya tenía algunas ofertas acerca de lo que quería hacer, pero yo no... Bueno, algunas ofertas y yo lo que no sabía todavía era lo que quería hacer, ¿no? Tenía que pensarlo. Yo siempre había sido, dentro del grupo de comentaristas, pues una persona con más curiosidad por el juego quizá de lo normal, jugaba más que el resto de comentaristas, porque ya que te pasas muchas horas comentando, bueno, pues mucha gente, y con toda la razón del mundo en sus horas libres, pues prefiere irse a tomar un café o irse a hacer otras cosas, y a mí me gustaba pasar tiempo jugando al League of Legends. Entonces sí que tenía buenos conocimientos, lejos de los que necesito un entrenador, pero la base, digamos que fundamental estaba ahí.
Y bueno, tras un tiempo pensándolo, charlé con uno de los compañeros de sector, que es Aranea, entrenador de Mad Lions, y él me dijo que él creía que yo tenía un perfil muy bueno para ser entrenador y que quizás si era algo que a mí me motivaba, porque él sabía que yo había competido a balonmano, había entrenado también a equipos de niños en balonmano, si quería probar con el League of Legends. Me lo tuve que pensar unas cuantas semanas porque, bueno, digamos que las ofertas que tenía para entrenar pues no me acaban convenciendo del todo, pero bueno, al final decidí que sí y rechacé las ofertas que tenía para entrenar equipos porque él me ofreció, bueno, pues irme ahí a Mad Lions durante un par de semanas a la gaming house del equipo. Tiene una casa en Madrid enorme y además tiene un equipo muy, muy bueno por aquel entonces en Superliga, y pasar un par de semanas con el equipo, hacerme una especie de pruebas, pero también ayudarme en lo que era mi formación como entrenador, ¿no? Digamos que ese fue un poco mi primer contacto con un equipo de esports profesional. Estuve ahí las 2 semanas, después me volví a mi casa, esperé a que acabase el split de primavera por aquel entonces, que acababa yo creo cerca de mediados de abril, si no me equivoco, y después tuve una oferta tuve varias ofertas y una de ellas pues era de un equipo de Superliga, que en este caso era eMonkeys, para pues hacer un proyecto en el que no era tanto entrenador asistente, sino que era como coentrenador, ¿no? Era un equipo llevado por 2 entrenadores, Jairo, que ha estado entrenando en el amateur este año, y yo. Acepté, al ser mi primera experiencia como entrenador, pues digamos que tuve mucho que aprender, fue un periodo de aprendizaje, de mucho ensayo y error, pero la verdad que el grupo humano con el que me topé yo creo que tuve bastante suerte porque fue realmente bueno. Conseguimos un hito que fue hacer playoffs con eMonkeys, que ha sido la única vez en la historia que la organización ha llegado a playoffs, y perdimos en los cuartos de final contra Ethics 3-1. Se acabó la temporada. Me volví a casa. Estamos hablando ahora mismo de verano de 2019, si no me equivoco. Y ahí, pues tengo que decir un poco si quiero renovar, quiero escuchar ofertas. Y bueno, digamos que yo pensaba que después de lo que había conseguido, después de lo que había aprendido, pues mi valor como entrenador había subido un poco y quería escuchar qué ofertas tenía. Una de ellas fue la de UCAM, que además era un proyecto con gente que yo conocía de antes, con gente con la que había tenido relación tanto laboral como personal, y decidí unirme como entrenador a UCAM, como entrenador jefe. Fui a Murcia el 10 de septiembre de 2019 y ahí pues bueno, empezamos a crear el equipo, en el cual contamos con Rafita, que está aquí presente. Jugamos una Iberian Cup para probar un poco los jugadores. Bueno, la Iberian Cup es un torneo que se juega entre temporada, que digamos que no tiene mucha relevancia a nivel competitivo y que la mayoría de equipos lo utilizan para probar un poco cuáles son las piezas que quieren presentar de cara al próximo año. Fue lo que hicimos, nos dimos cuenta de dónde teníamos que tocar cosas, qué jugadores queríamos reemplazar. Hicimos 2 cambios, uno de ellos porque queríamos nosotros, otro un poquito más forzado por temas de visado y demás. Y al final acabamos con un equipo, yo creo, bastante completo. Disputamos el split de primavera, hicimos también playoffs por primera vez en el primer split de UCAM como equipo de la Superliga, y perdimos en los cuartos de final contra G2 Arctic por 3-2. Llegamos a liderar la liga en la jornada 6, jornada 7, a mitad de temporada estamos primeros, y creo que fue una temporada bastante rica. Como ya digo, en ese paso de comentarista, entrenador, asistente, entrenador, hay mucho que aprender. Al final yo creo que para la gente que quizá ve esto desde fuera, pues cree que esto es un videojuego, que todo el mundo sabe todo sobre el videojuego, y le cuesta figurarse un poco cómo la gente puede llegar a vivir de esto, cómo puede haber tantos trabajos tan diversos, pero bueno, os aseguro que de lo que un comentarista necesita, a lo que necesita un entrenador, a lo que necesita un jugador, aunque son simplemente invertir en el videojuego, cambia muchísimo. Yo en un año como entrenador he cambiado completamente mi visión acerca del videojuego. Antes igual jugaba muchísimo más, pero entendía muchísimo menos. Ahora juego muchísimo menos, pero entiendo muchísimo más. Un jugador, lógicamente, aparte de tener que estudiar el juego, no tanto como un entrenador, tiene que jugar una cantidad de horas increíble. Y como ya digo, dar el salto de una profesión a otra dentro de este sector es complicado porque se necesitan muchas cosas, y también que sea tan complicado creo que deja como una de las grandes preguntas, que es cómo se va a reciclar los profesionales de los esports o los profesionales del League of Legends una vez que acaben su carrera, ¿no? Porque sabemos que los jugadores tienen una duración, igual que en el fútbol no ves a ningún jugador de 40 años en la élite profesional. Quizá, bueno, con Cristiano Ronaldo, con LeBron James en el baloncesto veamos las primeras excepciones, ¿no? Por cómo ha avanzado y por cómo se cuidan estos atletas, pero lo normal es que, bueno, pues a los 33, 34
ha llegado tu declive como profesional y a partir de ahí pues tienes que decidir si quieres jugar un par de años en una liga menor o quieres retirarte. Y creo que con el League of Legends pasa lo mismo, ¿no? A partir de los 26, 27 se empieza a ver que ya no hay tantos profesionales de League of Legends. Es un juego que quema mucho mentalmente, ya lo he dicho, y necesitas quizá de un hambre que solo tiene la gente que es muy joven y que tiene muchas ganas de conseguir cosas. Y cuando ese hambre se pierde, pues ya no quieres dedicarte tantas horas y es cierto que, bueno, pues quizá no muchos jugadores hacen el suficiente dinero durante esos años para poder retirarse, ¿no? Se tienen que reciclar como comentaristas, se tienen que reciclar como entrenadores y como ya digo, Rafita, por ejemplo, que lleva jugando muchísimos años a League of Legends, estoy seguro que si dentro de 3 meses tuviese que entrenar un equipo, pues tendría que ponerse a estudiar y cambiar muchas cosas de las que hace porque necesitas un abanico de habilidades que quizá ahora él no posee porque es jugador y está centrado en otras cosas, ¿no? Así que me gustaría saber qué piensas tú un poco, Rafita, de ese tema, ¿no? ¿Qué crees tú que podrías hacer, por ejemplo, el día que dentro de 4, 5 o igual 8 años decidas dejar de jugar a League of Legends? Si te gustaría seguir vinculado como comentarista, como entrenador o quieres hacer otra cosa completamente diferente. A ver, yo no me lo he planteado todavía como tal porque pienso que todavía me quedan varios años de competición porque he empezado a nivel profesional hace nada, pero sí que es verdad que mirándolo así, yo creo que si no acabo muy quemado y cansado de este mundillo, sí que me gustaría hacer algo relacionado con este mundillo. Y una cosa que también se puede hacer, que no has comentado, es, por ejemplo, mucha gente también se hace streamer en la plataforma de Twitch o YouTuber o algo de eso. Creo que me llamaría más a mí como persona que incluso ser entrenador o analista o otras cosas. ¿Tú qué le dirías a alguien que a día de hoy, un chaval de pues 15, 16 años que juega al LoL, es bueno, pero no tiene nada de experiencia competitiva? A día de hoy, si tú quieres llegar a jugar en la Superliga, ¿cuáles dirías que son los pasos que hay que seguir o que le recomendarías a la gente que necesita alguien, ¿no? para llegar ahora mismo a jugar en Superliga empezando desde cero? Vale, lo primero que necesita es jugar mucho, ver mucho sobre todo a gente que es mejor que él, gente de los mejores. Y sobre todo yo lo que recomiendo es que al principio, si estás empezando y no tienes un nivel muy alto todavía, hay mucha gente que se deja los estudios para invertir todo su tiempo en el LOL. Y creo que hasta cierto nivel se puede llevar se puede compaginar las dos cosas perfectamente. Y hasta que no des el paso de llegar a nivel profesional, yo no me dejaré los estudios. En plan, creo que competir a nivel amateur se puede llevar con los estudios. Y eso, yo lo que haría es subir en ranking personal lo máximo que puedas, el ranking individual de solo Q, buscar algún equipo amateur que te sirva como de plataforma para aprender el rollo competitivo, pues que es totalmente diferente. Y a raíz de ahí, pues ir mejorando y a ver si y darte a conocer, sobre todo para que algún equipo de la SLO se fije en ti. Para gente que quiera pues empezar como comentarista, como entrenador, es un poco más complicado y yo creo que, por ejemplo, en ese caso los jugadores lo tienen quizá un poco más fácil porque digamos que el camino está marcado, ¿no? Como decía Rafita, hay un ranking dentro del videojuego donde tú si llegas a cierto nivel, la gente se va a interesar en ti solo porque apareces ahí, pero no hay un ranking de entrenadores, no hay un ranking de comentaristas y es un mundillo en el que, digamos que es un sector que ya está muy copado, ¿no? Hace un par de años quizá era el momento perfecto para entrar, yo creo que ahora ya es complicado porque es una profesión que tiene mucha visibilidad de cara al público, es una profesión que tira mucho las redes sociales, todo el mundo le gusta ser el foco de atención de la gente y al final, bueno, por cada entrenador en un equipo hay 5 jugadores, con lo cual entrar como entrenador es 5 veces más difícil que hacerlo como jugador y comentaristas profesionales que vivan de esto y que estén contratados a jornada completa, en España en League of Legends hay 6. Luego hay gente que sí que es freelance, que es independiente, que hace sus cosas por ahí, pero como ya digo, es un proceso de trabajo en el cual quizá quieren entrar pues miles y miles de personas y a día de hoy profesionalmente estarán viviendo pues unas 20. Con lo cual no hay un ranking, es muy difícil y yo creo que necesitas, como ya he dicho, un poquito de quizá experiencia previa, la gente que tiene experiencia delante de cámara, la gente que ha participado en programas en Twitch, la gente que ha estado de tertuliana en cualquier sitio, yo creo que tiene un poquito de trato de favor. Es muy importante también el tener un poco de relevancia, un poquito de peso en las redes sociales. Y sobre todo, a mí una de las cosas que más me gusta ver en el sector, y era lo que comentaba antes, me gusta la gente que hace cosas por su cuenta, ¿no? A pesar de que tú no estés trabajando de algo,
que tú tengas tu propio canal en el que tú subas tus cosas o en el que tú tengas unas redes sociales muy fuertes dedicadas a League of Legends, donde hables de temas importantes, lo hagas bien, yo creo que hace que la gente que te tenga que contratar en el futuro se pueda fijar en ti si añades algo diferente. Yo creo que a día de hoy es la forma mejor de destacar, sobre todo para entrar como comentarista, digo, porque hay muchísimas personas queriendo entrar y si tú no haces nada por tu cuenta y no te haces destacar sobre el resto, pues al final van a ser siempre los mismos de siempre y la gente conocida por lo que decían apostar, ¿no? Las empresas, en cuanto al mundillo entrenador, sí que es un poquito diferente. Yo creo que es importante ya valorar el tema de la experiencia previa. Me gusta la gente que tiene experiencia deportiva porque no puedes aplicar nada en el League of Legends como videojuego. Lógicamente, si tú eres un entrenador de fútbol, has entrenado en un equipo de niños de fútbol sala, nada de lo que sabes de fútbol lo vas a poder meter en el League of Legends. Son disciplinas completamente diferentes, pero sí que hay una serie de valores intrínsecos agregados al deporte que los puedes poner en práctica en el League of Legends, ¿no? Al final, los equipos de LoL son gente muy, muy joven, adolescentes, que han pasado mucho tiempo delante del ordenador. Algunos de ellos sí que han tenido la suerte de pasar por un equipo deportivo y tienen esos valores aprendidos, pero otros, bueno, llevan jugando desde que tienen 11 o 12 años y hay que educarles en el compañerismo, en el sentimiento de equipo, en lo que es la capitanía, en la disciplina, en el hacer caso a la figura de poder que es el entrenador. Y todas esas cosas yo creo que si las has vivido con un equipo de niños en fútbol, baloncesto, balonmano, te puede ayudar mucho en el día a día con un equipo de League of Legends, que además tenemos que hablar, Rafita, de que una de las grandes diferencias de un equipo de fútbol profesional, un equipo de League of Legends profesional, aparte de que uno juega en el PC y otro en un campo de fútbol, es que Cristiano Ronaldo no vive con el resto de sus compañeros de la Juventus en una casa, pero en los esports, en la mayoría de los equipos, todo el mundo vive junto. Tú eras un chaval que vivía en un pueblo de Murcia, ahora llevas un año de experiencia de gaming house a tus espaldas. Cuenta un poco cómo ha sido para ti el cambio y cómo es la experiencia de vivir en una casa con la misma gente con la que trabajas, estar 24 horas al día con el mismo grupo de gente. A ver, a nivel personal es un cambio bastante grande porque, por ejemplo, sí que es verdad que yo no me he ido muy lejos de mi casa porque sigo aquí en Murcia, pero sí que es verdad que como que te independizas un poco más, como que no dependes tanto de otras personas. Eso a nivel personal. Ya en cuanto a equipo, te ayuda muchísimo porque, como tú dices, convives con esas personas las 24 horas del día, sabes lo que hacen, sabes cuando están mal, cuando están bien, cuando necesitan algo. En plan, conoces más personalmente a las personas y eso hace que también dentro del juego te ayude a saber tomar decisiones o qué le conviene a esta persona ahora, cómo tienes que hablarle, cómo... O sea, que conoces más en general a las personas y eso te ayuda muchísimo. Al final esto es algo que como que se ha vuelto muy popular en los eSports. No sé de dónde sale la idea. De hecho, hay equipos que se están empezando a desprender un poquito de ella, pero sí es cierto que eso, ¿no? A día de hoy el 99% de los equipos viven en una misma casa donde duermen, comen, entrenan y hacen vida. Y como ya digo, son las 24 horas rodeado del mismo grupo de gente, con lo cual tiene muchas cosas buenas, pero bueno, también tiene alguna contra, ¿no? Exacto. Ahora hay equipos que están apostando por un modelo donde, bueno, pues cada jugador vive en su apartamento, todos en la misma ciudad y tienen unas oficinas donde van a trabajar, se reúnen, pero una vez que, bueno, suena el timbre o en este caso acabas con tu jornada laboral, cada uno se va a su casa y te desprendes un poco de lo que pasa en el trabajo, ¿no? Yo creo que el problema que yo más he vivido, creo que el problema que más notable se hace es que los problemas del trabajo te los tienes que llevar a casa. Si tú convives las 24 horas del día con la misma gente, pues no siempre el entrenamiento va a ir bien, no siempre todo el mundo va a tener un buen día, a veces las cosas van a salir mal, la gente se pone de mal humor o la gente se frustra y esa frustración cuando acabas de trabajar y te la tienes que llevar a casa y estás con las mismas personas, pues es un poco difícil de lidiar, ¿no? Yo siempre he tenido la experiencia de mis padres que, bueno, pues trabajan en su trabajo y cuando tienen un día de mierda, pues vienen aquí a la cena donde estamos los tres reunidos y se cuentan por qué han tenido un día de mierda, ¿no? Que es algo que tú no puedes hacer, lógicamente, cuando tus compañeros de trabajo son la gente con la que estás cenando. También yo creo que quizá para la intimidad depende un poco de cada persona, pero también puede ser un tema difícil, ¿no? Porque si eres una persona que le gusta mucho estar sola, le gusta muchísimo tener su espacio, es cierto que muchas veces en los equipos profesionales de League of Legends se ve un poquito vulnerado porque, bueno, al final compartes casa con otras 6 personas, los espacios comunes son, nunca mejor dicho, comunes y hay un montón de gente y es difícil quizá a veces encontrar un poquito de paz. Yo creo que
el tema de las gaming house hace un poquito de amplificador. Cuando todo sale muy bien y el ambiente es muy, muy bueno, el estar 24 horas al día rodeado de esas personas amplifica que todo sea bueno y te ayuda a que sea aún mejor, ¿no? Porque estás como compartiendo esa alegría con todo el mundo que está feliz. Pero también es un amplificador para lo malo, y cuando las cosas no salen bien, pues digamos que esa frustración se palpa en el ambiente, también el enfado de las personas que están de mal humor, y ayuda a amplificarlo también un poco, con lo cual es importante, pues eso, el control de las emociones y saber cuándo estás en una dinámica negativa para intentar cambiar todo esto. Aunque, como ya digo, yo creo que el futuro apunta a un modelo completamente diferente, y yo estoy casi seguro de que dentro de poco veremos a casi todos los equipos tener como su propio bloque de apartamentos, cada uno vive en un sitio y tienen una oficina común, como de hecho nosotros en UCAM teníamos todo esto antes del COVID, lógicamente, que frustró los planes de muchas personas, pero antes nosotros sí que teníamos como un espacio de trabajo que eran las oficinas, y todos los días teníamos que desplazarnos ahí a la universidad, al CIFES, para trabajar. Cuéntanos un poco, Rafita, acerca de la rutina en una gaming house. ¿Cómo es el día a día en una gaming house? Sí, bueno, pues básicamente teníamos como un horario de levantarnos, dependiendo si teníamos que grabar cosas, porque normalmente lo que hacíamos es nada más levantarnos, nos preparábamos y teníamos sobre las 10 o así, teníamos que empezar a grabar contenido para el club. Entonces, después de grabar contenido, íbamos todos juntos a comer a la universidad, al buffet que tienen ahí en la cantina, y justo al terminar de comer, empezábamos a las 3 a entrenar, que es el horario donde los equipos están más operativos para entrenar. Y eso, dependiendo de lo que durasen las partidas o así, de 3 a 8, 3, 8 y media o algo así, estar jugando sin parar, entrenando con el equipo. Luego ya al terminar sí que volvíamos a casa a cenar, porque claro, entrábamos ahí en la universidad, en las oficinas donde has dicho. Volvíamos, cenábamos y ya luego cada uno ya, pues si a alguien le apetecía un rato para él, despejarse, ir al gimnasio, o incluso si preferías ir jugando, podías ir jugando. Ese era más o menos nuestro horario. ¿Y cuál es la rutina de un jugador de League of Legends en su día libre, ¿no? Porque una de las cosas que hemos hablado es el tema de los descansos. Normalmente, cuando estás en competición en un equipo, sueles trabajar 6 días y descansar uno. Hay semanas en las que nosotros, por ejemplo, el primero decidíamos saltárnoslo, pero bueno, lo lógico suele ser descansar por lo menos un día a la semana. ¿Qué sueles hacer tú o qué te gusta hacer en tu día libre? Porque me imagino que hay como varios puntos de cómo enfocarlo. Sí, depende, yo soy una persona que depende de cómo me pille también. Si tengo algo pendiente durante la semana o algo que me ha salido mal, sí que me gusta ponerme a trabajar en ello y solucionarlo o mejorar en algo que no estaba a gusto. Y ya cuando no tengo nada pendiente, por así decirlo, sí que me gusta, por ejemplo, jugar otros juegos o dar algún paseo para despejarme, que ese día sea para mí, en plan que no sea para el LOL, Uh-huh. normalmente. Eso, y como decía Rafita, ¿no? Depende un poco también del punto en el que estés, de cómo te encuentres tú, también bueno, pues de la dinámica que lleves a nivel personal. Yo conozco jugadores que les va estupendamente y que en el día libre, bueno, ni siquiera encienden el ordenador, se dedican a hacer actividades físicas, se dedican a pasar por ahí, todo lo que sea, menos estar delante de la pantalla. Hay gente que decide estar en el ordenador, pero no toca el League of Legends directamente, dice, bueno, es mi día libre, para no acabar quemado, para intentar distribuirme un poco las fuerzas, pues estoy con mis amigos en Discord o estoy jugando a cualquier otro videojuego, como decía Rafita antes, pero lo que es el League of Legends no tocó. Y luego también conozco jugadores que en el día libre se levantan a las 10 de la mañana, se ponen delante del PC, se abren el League of Legends y se lo pasan jugando hasta las 12 de la noche o 2 de la mañana, ¿no? Depende, yo creo, un poco Sí. del estado en el que te encuentres. Cuando las cosas van bien, cuando estás ahí arriba, cuando estás peleando por todo, yo creo que no te duele tanto en el día libre pues gastártelo en mejorar. Y cuando las cosas no van bien, pues en el día libre te apetece descansar un poco, ¿no? Yo creo que es al final igual que en cualquier trabajo. Exacto. Y no sé qué me contarías tú, Rafita, del tema de las rutinas, todo esto que hemos hablado en este último año, que ha venido muy marcado, lógicamente, por la pandemia y demás. ¿Cómo ha cambiado tu rutina o qué diferencias notas, por ejemplo, del año pasado por estas fechas cuando estabas en la Gaming House con el tema de la Iberian, con el COVID? O sea, sin el COVID, y cómo ha cambiado un poco todo adaptándolo al COVID.
Vale, pues más o menos, a ver, a nosotros no nos ha afectado tanto, quizás como otra gente, porque nosotros jugamos desde casa, jugamos online. Sí que es verdad que yo poco tiempo compitiendo y todavía no he ido a eventos ni nada de eso, pero supongo que ahí ha afectado bastante, porque no hemos podido ir a ninguno. Pero una de las cosas que sí que hacíamos antes, que no hemos podido hacer ahora, por ejemplo, es que una vez a la semana o dos veces a la semana hacíamos como una actividad como diferente. Por ejemplo, yo qué sé, íbamos a los kart, íbamos a hacer escape room o todos juntos. Era como para despejarnos y como para salir del ambiente ese de trabajo un poco, todos juntos, ¿sabes? Y conocer también un poco más el lado personal de las personas, no solo el jugador como tal. Eso sí que es verdad que ahora con el tema este del COVID lo he echado un poco en falta. Ujú. Una de las cosas que no hemos comentado, hemos pasado muy por encima en la rutina, es el tema del ejercicio físico, que como tú decías, ¿no? Hay gente que pues cuando acaba su día a día pues decide ir al gimnasio, como era por ejemplo en mi caso por gusto, pero hay unos días estipulados donde el equipo hace ejercicio físico obligado, en este caso está dentro del horario, está dentro de la planificación, lo hacéis vosotros por las mañanas. Eh, Tú que has vivido el cambio de no hacer prácticamente nada de ejercicio físico a estar metido en esa dinámica, ¿crees que te ha venido bien, ya no solo a nivel físico, sino que te ayuda a desarrollar mejor tu actividad? ¿Crees que no tiene ningún cambio? ¿Te afecta el cansancio de entrenar después en el League of Legends o cómo lo valoras tú un poquito? No, yo pienso que, por ejemplo, es lo típico que se dice, pero que la alimentación y el ejercicio en este sector también es muy importante porque el hecho de estar haciendo ejercicio hace que te despejes, que te sientas más cómodo, porque piensa que pasas muchas horas sentado y tantas horas sentado sin hacer ejercicio tampoco es sano y acabas, yo qué sé, con problemas de salud, de cualquier cosa. Y sobre todo también se nota porque en este sector, pues el cansancio mental que se acumula es enorme. Es y creo que, por ejemplo, hacer ejercicio ayuda a eso bastante. Y sí, la verdad que sí he notado el cambio porque antes sí que es verdad que íbamos al gimnasio, podemos hacer más cosas y ahora sí que es verdad que seguíamos haciendo ejercicio, pero no es lo mismo que antes. Antes era mucho más cómodo, mucho mejor. Ujú. Y además, claro, yo en esto tengo un poco de ventaja porque te conozco, he convivido contigo en la casa, pero yo sé que a ti, por ejemplo, el tema de hacer ejercicio obligado desembocó en un punto en el que tú llegaste a querer hacer ejercicio de forma voluntaria, ¿no? Porque recuerdo en verano, cuando estamos ahí en el split de verano de este año, estábamos en la casa y después de los entrenamientos muchas veces teníamos, bueno, ahí unas pesas y un banco en la casa que nos habían dejado durante el tema de la pandemia y tú venías a entrenar por eso, ¿no? Porque digamos que tenías el mono después de haberlo probado y sabías que tenía beneficios para ti de seguir continuando un poco el ejercicio para no quedarte colgado, ¿no? En ese sentido. Sí, yo es como que antes sí que es verdad que de pequeño sí que hacía más ejercicio, pero últimamente no hacía tanto. Y cuando entré en UCAN y empezamos a hacer ejercicio por las mañanas y todo eso, sentía como que me notaba más activo, tenía menos cosas en la cabeza. Y es como que cuando dejamos de hacerlo un poco, como que tenía la necesidad de hacer ejercicio para volver a tener esa sensación de como estar más tranquilo, más despejado y pues por eso a veces me unía sobre todo a ti que te gustaba hacer ejercicio y me ayuda bastante. Ujú. Tú que ya llevas compitiendo varios años y ya has pasado, bueno, pues eso, por un montón de equipos, la rutina de, oye, me siento a las 3, empieza mi jornada de entrenamiento, tengo que levantarme para grabar contenido por la mañana, tengo que levantarme para hacer ejercicio. Llevas mucho tiempo bajo esa rutina. ¿Crees que ha llegado un punto donde todo está explorado y esta es la mejor rutina posible para entrenadores para desarrollarse? ¿O crees que todavía hay cosas que tú cambiarías? ¿Tú crees que el día a día de un jugador de League of Legends se puede mejorar en algún sentido? A ver, yo creo que la rutina que ahora mismo establecida, creo que la rutina que está ahora mismo establecida está bastante bien. No sé si cambiaría algo como tal. Quizás sí que noto a veces que necesito un poco más de tiempo para mis cosas, para mis, por ejemplo, sobre todo cuando estoy motivado para el solo Q y para subir a nivel individual, pero quitando eso, creo que no es una rutina de ejercicio, con entrenamiento, con comida sana y todo eso, creo que Ujú. yo la llevo bastante bien.
Vale, me refería a eso, a lo que puedas controlar tú, porque vale, y una de las cosas que cambia de 100% es el tema del calendario, ¿no? Que ya lo hemos hablado, que queremos Eso. que el año de League of Legends es muy duro, pero claro, eso no depende del equipo. Ukamai no puede hacer nada Exacto. como entidad para cambiarlo. La liga te pone cuando tienes que jugar, cuando no, y tú te adaptas, ¿no? Pero en eso sí que creo que estamos todos más o menos de acuerdo. Y yo creo que esto ha sido todo. Hemos tocado bastantes puntos interesantes, la presentación, hemos hablado también del entorno competitivo profesional, del entorno competitivo al amateur. Os hemos dado nuestro punto de vista sobre las experiencias personales que hemos tenido, Rafita como jugador, yo como comentarista y entrenador. Rafita nos ha contado un poco cómo fue ese salto de jugador amateur, bueno, de jugador, de hecho, por pasión, a jugador amateur, después profesional. Yo un poco lo mismo con mi trayectoria profesional. Hemos hablado también un poco de cuáles son las necesidades para conseguir llegar en este sector y a trabajar de él y cuál es el perfil de un profesional de esports en cada sentido. Hemos hablado un poco cómo funcionan las gaming house, cómo funciona la rutina de la gente que trabaja un poco en el sector y cómo se han ido implementando cosas como el ejercicio físico, el descanso y demás. Yo creo que ha sido una charla bastante completa y esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado. Sí, esperemos. Sí, yo creo que hemos tocado prácticamente todos los temas. No sé si habrá dudas o algo, pero creo que ha quedado todo bastante claro y espero que os haya gustado.